Esquina de Ideas, episodio número 9, toma 1. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 9º episodio aquí en Esquina de Ideas. Les habla Gabo Santana. Y Andrés Chola. Y hoy vamos a tener un episodio muy especial. Nos acompaña Paola Bautista de Alemán. Paola es comunicadora. Pau, no sabía, investigándote para este programa, no sabía que eras periodista. Y doctora en ciencia política. Y el tema que vamos a conversar el día de hoy es sobre transiciones a la democracia, tema que Paola ha estudiado en sus tesis doctorales y además tiene varias publicaciones al respecto, cosa que nos parece increíble para tener esta conversación contigo. Y más importante que su vasto currículum es que es una gran amiga nuestra y además, que nos da mucha alegría que estés aquí en este episodio con nosotros. Y vicepresidenta de formación de nuestro partido Primero Justicia también. Así es. Miren, bueno, yo estoy contentísima de estar acá en este podcast Esquina de Ideas. Yo había estado en el Esquina de Ideas que se hace en las esquinas. En la calle. En la calle, tal, no en esta que es virtual, un podcast, y los felicito porque esto nutre el espacio público y crea como un ambiente democrático que estoy segura que en las próximas semanas, bueno, avanzaremos hacia allá. Sí, justamente por eso te quisimos invitar, faltando tan pocos días para un momento tan importante en la historia de nuestro país, como es la elección presidencial del 28 de julio, para hablar de eso, un tema que has estudiado tanto, que es el tema de las transiciones hacia la democracia. Hoy la gente se pregunta, ¿es posible un cambio político en Venezuela? ¿Es posible que haya una transición? ¿Es posible que en Venezuela volvamos a tener democracia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es posible. No solo es posible, sino que lo estamos viviendo, ¿no? Y creo que esa incertidumbre, esa inseguridad, esa, desconfianza en el cambio que todos nosotros sentimos a pocos días de la elección es completamente comprensible desde el punto de vista humano y psicológico, ¿no? Los momentos de cambio son momentos de incertidumbre, son momentos de angustia. No sé si vieron Intensamente 2, pero yo estoy segura que hoy todos los que estamos viviendo en Venezuela o que tenemos el corazón en Venezuela, más de los 7 millones de venezolanos que están afuera, pues tenemos dentro de nosotros ese muñequito anaranjado así como andando. Y eso es normal. O sea, lo primero es saber que tengamos incertidumbre, que incluso tengamos miedo al futuro. Todo eso es normal y que forma parte del proceso de cambio político. Yo creo que llegar acá ha sido ya un gran triunfo. No sé si ustedes se acuerdan, el país hace 2 años, no sé si algunos de ustedes, no sé, o nosotros o los que nos están viendo, hace 2 años hubiese venido una persona del futuro y nos dice, mira, falta 1 semana para la elección, tienen candidato unitario, tienen líder nacional, el país está entusiasmado, tenemos la maquinaria electoral, la comunidad internacional nos apoya. Y van a ir a elecciones y las elecciones son el 28 de julio. Que le hubiésemos dicho a esa persona del futuro. Imposible. Pana, ¿qué te fumaste? ¿Qué te bebiste? Eso más que otra cosa. Eso no es bueno. Y resulta que sí es posible. Sí. Entonces, digamos, llegar hasta acá es el triunfo de lo posible. A nosotros, cuando iban a hacer las primarias, nos dijeron que... Eso no se va. Exacto, no se van a dar, van a hacer una chapuza, la gente no va a salir, no tenemos plata, eso no funciona. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo salió la gente el día de las primarias? ¿Y cómo salió la gente? Sí. Y la gente salió y nos demostró que es buena, que quiere trabajar, que quiere un país mejor, que quiere ser parte del cambio, que se ve en el centro del proceso de democratización. Después nos dijeron que María Corina no iba a poner sustitutos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Que íbamos a perder la oportunidad de nuestras vidas, que el chavismo iba a gobernar 100 años más, que entonces íbamos a ser unos tontos, que la señora se iba a aferrar a la candidatura. ¿Y qué pasó con María Corina? No solamente puso 1, puso 2. Corina Lloris y Edmundo. Después nos dijeron que Edmundo no podía ser, y empezó la teoría del candidato potable, que la estrategia de unidad y voto no podía ser, que teníamos que sacrificar la unidad para mantener al voto y darle el apoyo a Manuel Rosales de una vez, entendiendo que Manuel Rosales es una persona que ha servido a la democracia extraordinariamente bien, pero está mal en las encuestas, iba a ser un candidato perdedor. ¿Y qué pasó? A Edmundo lo dejaron, tuvo el apoyo total. Entonces, cuando hacemos un recuento, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, sí, alimentamos nuestra esperanza, porque la verdad es que hemos logrado hacer cosas que lucían imposibles, posibles. Y creo que ese es el verdadero motor y la verdadera lección, que cuando vamos unidos, con sentido de bien común y con mucho ánimo, pues las cosas que lucen muy difíciles, pues se hacen posibles.
A mí me parece muy interesante, Pau, que estaba en varias clases tuyas cuando haces estos análisis de los procesos de transición en otros países como el que ocurrió en Chile, en España o en Polonia. ¿Qué similitudes puede haber en esos procesos que has estudiado con lo que estamos viviendo hoy en Venezuela? Sí. A mí me da risa porque yo mi tesis doctoral yo la hice sobre transiciones desde gobiernos autoritarios militaristas, ¿no? En el caso de España, Venezuela y Chile. Y yo me acuerdo cuando terminé la tesis, que cuando uno termina la tesis doctoral, eso es como 8 maratones juntos. Claro. Es otro hijo más. Sí, o sea, ¿tú crees que eso...? Y de repente yo volví al país y dije, nada de lo que estudié me sirvió. Porque esto no es una dictadura militar como la que yo he estudiado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los procesos de cambio político están muy asociados a la naturaleza autoritaria del régimen que se quiere deponer. Entonces, la naturaleza autoritaria del chavismo-madurismo es propia del siglo XXI, ¿no? Y tiene unos rasgos que le son muy particulares. Quizás el principal es el nivel de degradación estatal. Es decir, Venezuela, el Estado venezolano está profundamente degradado, no solamente en sus capacidades asistenciales, es decir, agua, luz, transporte, educación, salud, sino también en sus capacidades administrativas. O sea, es un Estado que está atrofiado, débil y degradado, y que está reducido a sus capacidades coercitivas. Es decir, ellos, para ir a cerrarle el puesto de empanadas a las hermanas Hernández, para eso sí son, mira, mandaditos a hacer, ¿no? O para meter preso gente, también. cool, Para ¿no? sembrar miedo, Para básicamente. sembrar miedo, perfecto. Pero claro, un Estado reducido a sus capacidades coercitivas es un Estado que está en una condición de debilidad muy profunda y que le cuesta asumir la democracia, incluso desde el punto de vista procedimental. Es decir, que tú vayas a una oficina pública y puedas cumplir con un requerimiento, con un trámite que quieras hacer, que puedas mandar a tu hijo a una escuela pública, que puedas ir a un hospital público y te sanen, te curen, o que puedas ir de un punto A a un punto B en una carretera, que no dejes el carro roto en medio del camino, ¿no? Entonces, por eso el principal desafío es la reconstrucción del Estado, la reconstrucción de las capacidades del Estado administrativas y asistenciales. Y hay un reto adicional. Yo estaba leyendo tu publicación sobre las transiciones hacia la democracia. Yo te puedo traer unos libros y los rifas. Ok, bueno, lo vamos a hacer. Hacemos como una interacción. Ustedes ven cómo es el Me encanta, concurso. me gusta la idea. Y también podemos poner unos en los espacios de las microbibliotecas del proyecto. Ay, eso me encanta. Pero bueno, leyendo eso que escribiste, veo que uno de los retos también, que según tu perspectiva, y yo la comparto, es también todo el tema de la organización criminal que está asociada al poder. Es decir, diferente a esas autocracias militaristas, ahora también hay un tema criminal que además permea todas las instancias de la sociedad, desde no solo la corrupción, sino también la venta de sustancias ilícitas, todo el cartel de la droga, de tráfico de personas, o sea, todos los negocios de extracción de minerales, y esa estructura criminal mantiene a quienes están en el poder. Entonces también es un reto para la transición, como yo lo leía en tu escrito, bueno, cómo lidiar con eso. Y que no ha habido casos exitosos aún en el mundo. Bueno, Venezuela va a ser el primero. Venezuela va a ser el primero. Pero yo tengo, o sea, digamos, no solamente como una bandera propagandística que está muy cool, ¿no? De que vamos a ser los primeros, sino que si tú te pones a ver, en el siglo XX, los venezolanos fuimos vanguardia. O sea, en el 58, cuando acá, se superó la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, el proceso de transición que arrancó el 23 de enero del 58, fue un proceso de transición pactado, acordado, pacífico, constitucional, que ocurrió 20 años antes de que ocurriera la literatura de transiciones hacia la democracia con ese talante. Es decir, nosotros la dictadura chavista, o el proceso de degradación democrática del chavismo que inició en el 98, comenzó también 20 años antes de que surgieran las publicaciones sobre populismo, degradación de la democracia, nuevos autoritarismos, y todo, del modo que nosotros siempre venimos del futuro, ¿no? Entonces también va a ser algo muy esperanzador. Creo que el caso más similar es el caso de Ecuador, ¿no? Okay. La transición desde el correísmo hacia la democracia, ¿no? Tanto así que le costó adelantar las elecciones, reducir el periodo presidencial al presidente Lasso, ¿no? Y ahorita está el presidente Noboa. ¿Y por qué es un caso interesante? Porque las dictaduras del siglo XXI tienen una dimensión criminal que es muy importante de advertir, como tú lo dijiste, porque tenemos que se acompasan, hay una suerte de simbiosis entre
las estructuras del Estado y las organizaciones criminales. Por ejemplo, que en un puerto, quien administra el puerto son mafias de tráfico de drogas o de trata de personas o de minería ilegal. O que en las fronteras quienes estén en las estructuras o las instituciones estatales sean grupos irregulares. Esas son cosas que, digamos, en Ecuador pasó que cuando el Estado quiso confrontarlo, surgió un estado de conmoción y violencia que le costó la presidencia al presidente Lasso y que ha costado una serie de tensiones muy importantes para el presidente Noboa. No sé si se acuerdan lo que pasó. Sí. Bueno, justo hace un año asesinaron al candidato presidencial y luego, bueno, ha sido todo el tema de las cárceles. Todo el tema de las cárceles y todo muy... Entonces, a nosotros, ¿qué nos enseña eso, no? Una primera cosa que nos enseña es la importancia de los grandes consensos nacionales al momento de restablecer las capacidades del Estado. Es muy difícil que una fuerza política presidencial o legislativa avance si no tiene el consenso y el apoyo de la nación. Eso es muy, muy importante. Otra cosa importante es que la restitución de las capacidades coercitivas o de, no sé, control territorial o monopolio de la violencia del Estado necesariamente van a implicar tensiones. O sea, no hay manera de hacer eso sin que haya tensión. Y que quien asuma el poder, que en este caso estoy segura que va a ser Edmundo González Urrutia, tendrá el gran desafío de generar consensos para manejar esas tensiones. Ahora, es un terreno inexplorado, es decir, habrá que llegar al momento, nada sustituye el juicio de los políticos que estén ahí en ese momento y que el país va a tener que apoyar la restitución de las capacidades del Estado, porque si no tenemos Estado, no va a haber un depositario para la democracia y, bueno, habremos nadado mucho y vamos a morir en la orilla, y eso no es lo que queremos. Así es. El tema, a mí me parece muy interesante los casos de procesos electorales no competitivos, como el que estamos viviendo, y solo hace falta salir a la calle para ver la cantidad de vallas que hay de Maduro. Aquí subiendo hay una. Miles de vallas de Maduro, pendones y una campaña que uno ve por todos lados, que es evidente no es equitativa o competitiva con la de Edmundo, que todo lo contrario, son ataques, persecuciones, pero si hay algo que tiene a favor Edmundo y la Alternativa Democrática es que yo creo que ese consenso se va a dar el día de la elección con la mayoría de los venezolanos votando a favor de una opción. Pero ¿cómo se puede transformar ese consenso de la gente a un consenso político post-28 de julio? Esa pregunta es interesantísima, la verdad. Y creo que ese consenso se traduce cuando hay capacidad de representación en los actores políticos. Okay. Es decir, que quienes lleguen al poder representen verdaderamente los deseos de cambio de la gente. Sí. Mientras haya, que eso fue lo que recuperamos estos 2 años, ¿no? No sé si ustedes también vuelvo atrás con el loco del futuro que venía a decirte. Que... Eso sobre todo creo que se recuperó con la primaria. Totalmente. Antes todos los consensos del mundo de quienes queremos democracia y del mundo de la alternativa democrática eran en torno a las elecciones del 2015. No tenían soporte popular. Claro, pero digo, los consensos posibles era la medición de los partidos en ese momento. Esa foto. Y esa foto ya es una foto que va a tener casi una década. Entonces ya el país cambia, como todos los países. Y era, creo que ya esa foto de ese momento no representa la foto de cómo está no es la voz del país hoy. Pasaba mucho que cada vez que había una mesa de diálogo, algún hecho nacional, la gente comentaba, yo lo leía mucho en las redes pero ¿quién le dijo a esas personas que me representan? Claro. O sea, a partir de la primaria, más nadie ha vuelto a usar ese comentario porque se sienten representados por María Corina y por el mundo. Eso es heroico, o sea, eso que nosotros advertimos políticamente, porque tenemos vocación política y servimos al país desde ahí, lo vemos quizás con naturalidad. Hay que concentrarse y ver, o sea, la recuperación de la capacidad de representación es un acto de heroísmo cívico interesantísimo e importantísimo, porque que los venezolanos ahorita vean a María Corina, vean a Edmundo, vean a los partidos que los acompañan, vean a la sociedad civil y digan, yo me veo ahí, o sea, yo estoy ahí. Cuando María Corina habla, yo estoy ahí. Cuando Edmundo habla, yo estoy ahí. Eso es importantísimo y es lo que tenemos que preservar porque es el cimiento del proceso político. Y en ese sentido yo creo que el país cambió y los políticos tenemos que saber eso, ¿no? Que el país ya no es el mismo. Ya aquí las candidaturas no se van a decidir porque hay unos jefes que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tú. No, esa broma se acabó. Acá será candidato el que ganó una primaria y el que tenga el respaldo de la gente.
Y para eso tenemos, y eso es muy bonito porque es profundamente democrático. Sí, y creo que eso va acompañado de la gran esperanza que ha desatado, o sea, el poderte sentir representado va directamente relacionado con la esperanza que uno puede sentir, porque dice, bueno, está haciendo lo que yo haría si estuviera en ese lugar. Y justamente tú también hablabas en ese libro de 3 claves para luchar contra un régimen autoritario, y para poder 3 claves que hay que tener como y cada uno asimiladas dentro de uno para poder lograr la transición, que es el tema de la empatía, el tema de la gratitud y el tema de La alegría. la alegría. Y justamente para mí la alegría va asociada a la esperanza. Y creo que durante una de las tragedias que ha significado este régimen chavista, madurista, ha sido la desesperanza aprendida. Es decir, uno está en la calle, incluso hoy, todavía hay que convencer a ciertas personas Claro. de que es posible un cambio. O sea, hay gente que piensa que, bueno, no, ya Maduro está para siempre. Y se cree las mentiras que ve a diario por la televisión o lo que dicen los voceros del régimen. Y esa desesperanza aprendida nos ha hecho mucho daño. Porque recientemente en una esquina de ideas que tuvimos en la calle, estábamos con un amigo de nosotros también, con Ángel Alvarado, y él decía que para poder ganar el 28 de julio, lo primero es que hay que ganar en nuestros corazones. O sea, es decir, si nosotros queremos que haya democracia, lo primero que tenemos es que convencernos de que eso es realmente posible. Si nosotros partimos de la base de que no es posible, No hay manera. No hay manera. es muy difícil lograrlo. Entonces, ¿cómo tú ves que esas 3 claves juegan en todo este reto que tenemos por delante? Tú sabes que últimamente yo, y de hecho estaba pensando que iba a escribir sobre eso, todavía no lo he hecho, pero lo tengo ahí como en el tintero. Y es que si el régimen fuese una persona, fuese un abusador, fuese una persona que maltrata, un abusador, una persona que bulea. Un bully, pues. Un bully, una persona que hace daño. Y si el país fuese una persona, sería la persona buleada, ¿no? La persona abusada, la persona maltratada. Y la psicología de la persona maltratada es una psicología débil, ¿no? Es una persona que su voz interior le dice, tú no puedes, tú no eres capaz, No tú no digas vales eso, la no pena, hagas eso. no digas eso, Sin tú te lo autoestima, mereces, pues. tú te lo mereces, o sea, ese trato tú te lo mereces. Y yo creo que durante mucho tiempo nosotros fuimos esa persona maltratada, ¿no? Nosotros como país dijimos, no somos capaces de unirnos, nos merecemos tanta maldad, somos un desastre, somos la viveza, ¿sabes? Como nos hablábamos muy feo de nosotros mismos. Y creo que el liderazgo de María Corina y ahora el liderazgo de Edmundo ha sido un liderazgo terapéutico, en un sentido, porque nos ha reencontrado con esa voz bonita que tenemos dentro de nosotros. Esa de si somos capaces, si nos podemos unir. Mira, somos buena gente, tenemos errores, metemos la pata, nos tratamos mal, pero chico, al final nosotros somos buena gente, pues, o sea, nosotros podemos trabajar juntos, podemos sacar algo bueno de esto malo que nos tocó. Nosotros no nos merecemos esto, porque ningún país merece tener torturados, asesinados, exiliados, gente que muriéndose de hambre, enfermos que no tienen medicina. Ningún país se merece eso. Entonces creo que estos meses han sido terapéuticos para nosotros y eso nos ha ayudado a ser más empáticos, a comprender más, a saber, a ponernos en el zapato del otro, a saber que cuando una persona responde mal o no quiere ayudar o está ensimismada o no quiere hablar o todo lo que nosotros encontramos no solo en la vida política, sino en el día a día de nuestro transitar, ¿no? En el país, eso se comprende, ¿no? Se sabe por qué hay una explicación para esa realidad. Luego, la esperanza es muy importante. Yo me acuerdo que ese artículo yo lo escribí en un momento en el que yo misma había perdido la esperanza. Creo que Chole y yo hablábamos de eso hace un tiempo, ¿no? Hace como 2 años. Y yo me había dado cuenta que ya hacer política no me alegraba, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta es hablar con la gente, dar clases, articular, ¿sabes? Y yo me estaba dando cuenta que a mí no me daba alegría hacer lo que antes me daba alegría. Y hablé con un gran amigo y me dijo, Paola, tú no estás feliz porque ya tú perdiste la fe en el país. Entonces, claro, nada de lo que haces tiene sentido.
no hay esperanza. Entonces, por eso creo que la esperanza asociada a lo responsable, al trabajo, al fin último de las cosas, es muy importante. Y luego la alegría, que en el caso de los venezolanos es una columna vertebral de nuestra cultura, ¿no? Sí. Hace unos días vino un español a dar unas sesiones sobre familia, ¿no? Sí. No, María Alonso, no, vino otro que se llama Pep Borrell, a hablar sobre familia. Él escribió un libro que se llama Bailando en la cocina. Buenísimo, y es como una asesoría de matrimonios para no divorciarse, pues, o sea, para que la cosa camine. Y muy bien. O sea, me había asustado cuando Gabo dijo yo fui porque fue con una pero había con la que está saliendo. Había una charla para novios. Eso. Había una charla para novios que yo llevé obligado a mi hijo mayor. ¿Ah, sí? Obligado. Claro, obligado. Pero bueno, posible. Este señor lo que decía era que le impresionaba que Venezuela es un país que ha sufrido tanto y que la gente sonríe, y que la gente es alegre, y que la gente encuentra motivos de satisfacción personal y de sonreír, de pasarla bien en cosas muy, muy pequeñas. Entonces, yo creo que todo este momento, todo esto que nosotros hemos vivido en estos 25 años que ha sido tan feo, tan duro, tan difícil, tan desgarrador, tan complejo, y que yo creo que todavía no vemos la profundidad del daño que nosotros hemos vivido, tenemos la posibilidad de convertirlo en resiliencia y en una energía democratizadora y de paz, de justicia, de perdón extraordinaria a partir de la recuperación de nuestra voz interior. Y es que los venezolanos valemos, y que los venezolanos somos buenos, y que los venezolanos vamos a echar para adelante, y que somos capaces de asumir nuestros errores, de perdonarnos, de sonreír. Entonces, eso es lo que en ciencia política se llama psicología del cambio político. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ya yo no soy politólogo. O sea, ya yo soy otra cosa que no. Me hace recordar que hace unos años, cuando estaba toda la crisis, bueno, seguimos en una crisis social y económica profunda, pero digamos, cuando vivimos el momento de escasez más álgido en el 2017, yo venía caminando por un sector en Barrio Unión, en Petare, y había una cola gigante de personas porque había llegado harina pan para un abasto que estaba en ese lugar. Y en mi casa en ese momento no teníamos harina pan. Y yo iba a hacer la cola. Pero la gente con la que estaba caminando me dice, no, Chola, vamos a pasar todo el día ahí en la cola, después no sé qué broma. Total que, bueno, no hice la cola, me fui. Y al día siguiente se apareció en mi oficina, en esa época yo era concejal, una buena amiga, a llevarme un paquete de harina pan. Y me regaló el paquete de harina pan. Y de verdad que cuando yo hice esas arepas fueron las más divinas, porque yo sabía que ella también necesitaba el paquete de harina pan. Pero bueno, la esencia del venezolano, solidaria, buena, la llevó a ella, que a ella la hizo más feliz compartir ese paquete conmigo. Unas semanas después, a ella le dio un ACV. Y me llamó la hija para decirme que su mamá estaba mal, que ya la habían sacado del hospital, que estaba en la casa, pero que el ACV le había paralizado la mitad del cuerpo. Y bueno, yo la fui a visitar. Cuando entré en su cuarto, ella no se recordaba de mí, ni se recordaba de las cosas más inmediatas que le habían pasado en su vida. Solo tenía recuerdos de su infancia y de sus hijas. Y su hija me alertó, me dijo, mira, mi mamá no se va a recordar de ti, pero bueno, qué bueno que estás aquí, gracias por venirla a visitar. Y yo, claro, es una buena amiga. Cuando yo me senté en su cama, ella, con dificultad, porque no podía hablar bien, me ofreció si yo me quería tomar un café, me ofreció que me sentara cómodo, o sea, me trató muy bien. Y cuando yo salí de su casa, que recuerdo eso como si fuera hoy, eso fue ya hace 7 años, yo venía bajando por la principal de Carpintero en la moto y decía, wow, la esencia de una persona. Cuando una persona es buena, ella no se recordaba de mí, ya yo para ella era un desconocido, pero me trató igual de bien que cuando me regaló ese paquete de harina pan. Y yo sentía que ese es el país, ¿no? O sea, eso que le pasó a ella, yo decía, bueno, aquí a nosotros nos cayó una tragedia que paralizó mitad del país, que nos tiene sobreviviendo con mucha dificultad, pero la esencia nuestra es esa misma esencia buena. Y creo que esa esencia estamos recuperando hoy. O sea, que estamos, hace un tiempo, Gabo y yo, hace unos episodios, estamos hablando de la gente que se le acerca a María Corina
en las concentraciones, que son testimoniales como muy fuertes, muy contundentes de gente que se le acerca en el carro, en la calle, y uno ve como que la misma esencia en todas esas miradas y en todas esas palabras. Esté ella en los Andes, esté en el llano, esté en Margarita, en cualquier rincón del país donde ella visite, es la misma esencia. Y un amigo me decía, bueno, pero ¿cómo se le acerca tanta gente buena? Esos testimonios son, cada uno es más poderoso que el otro. Yo le digo, no, pero es que esa es la esencia nuestra, que está despertando otra vez, que está ahí, se mantuvo intacta, muy dentro de los corazones nuestros, y a pesar de 25 años de tragedia, esa esencia se mantuvo y hoy logramos que esté viva, y creo que esa va a ser la clave principal. Totalmente. Para que nosotros podamos finalmente salir de esta tragedia y lograr transitar hacia la democracia. Con el tema, pasa el 28 de julio, la avalancha de votos y se logra el cambio político. El 28, Edmundo asume el 5 de enero. Si tú pudieras estar cerca de él y hacerle unas recomendaciones de cómo llevar los primeros años un gobierno de transición amplio y bueno, con todas las dificultades que ese gobierno va a tener, ¿qué le dirías? Yo creo que el gobierno de transición, sus capacidades, potencialidades y alcance van a depender mucho de lo que ocurre entre el 29 de julio y el 5 de enero. Sí. Creo que ese periodo es fundamental. Yo estoy muy angustiado por ese periodo, sí. La verdad. Yo al revés, yo me siento que somos afortunados de tener tanto tiempo, porque eso hace una negociación profunda. Sí, alta, o sea, sí. Ahí viene un proceso, o debería venir, ¿no? Un proceso de negociación muy serio, sí. Muy esperanzador, ¿no? Esperanzador porque es un proceso de negociación en donde es venezolanos con venezolanos, ¿no? Que muy probablemente tendrá mediación internacional, o es recomendable, ¿no?, que haya mediación internacional para saldar los déficits de confianza que pueda haber entre ambos grupos, ¿no? En donde la oposición se sentará en esa mesa con el respaldo de los votos. Sí. Y eso no es cualquier cosa. Y a dejar de ser oposición. O sea, esa pregunta que... exactamente, totalmente. Que eso es lo que... La pregunta que... No me acuerdo cuál, pero estoy como vieja ya, no sé cuál de los dos lo dijo, pero que dijeron, bueno, que cuando veían al quien estaba negociando, decían, él no me representa. Eso no va a pasar. Sí. Porque la persona que esté ahí va a tener el apoyo, o va a ser la voz de millones de personas que dieron su voto, ¿no? Entonces, en ese proceso de negociación, ¿qué cosas son importantes? Primero, que la oposición vaya perfectamente unida. Sí. No puede haber raja, no puede haber división, no, perfectamente unida en lo que han sido los pilares de este proceso político, que son María Corina y Edmundo. Es fundamental para esa negociación, esa unidad. Yo sí creo que la mediación internacional es muy importante a nivel de diseño del proceso de negociación, es muy, muy importante. Ir con un mapa de temas con las líneas rojas, es decir, en qué podemos ceder, en qué no podemos ceder, porque evidentemente ahí se tratarán temas muy, muy sensibles. Sí. Y es muy importante tener claro, ¿no?, el mapeo de las líneas rojas que no se pueden cruzar. Y tener siempre de frente o de al lado o junto a nosotros al país, ¿no? Que el país nunca sienta que hay un divorcio entre sus intereses de democracia y quienes están sentados en esa mesa, porque ese es el verdadero motor del cambio, que es la gente. Entonces creo que para el gobierno de transición es súper importante esto. Y luego para el gobierno como tal, yo creo que hay como unas líneas gruesas que son muy importantes mantener durante el tiempo que dure ese gobierno. La primera línea es la unidad. No hay que perder de vista que el chavismo va a seguir siendo una fuerza política... Considero como unidad nacional, no de unidad de oposición, sí, como la que entendemos hoy. Bueno, hay como una doble unidad, ¿no? Un concepto de unidad nacional y luego unidad práctica en términos electorales, porque después tenemos lo que es la elección legislativa, es decir, Asamblea Nacional, y después tenemos alcaldes y gobernadores. Sí. Este gobierno va a necesitar tener sobre todo la Asamblea Nacional, por eso la unidad práctica de la oposición es fundamental, porque el chavismo, digamos, no es que se va a esfumar, o sea, el chavismo seguirá existiendo y tendrá todo el derecho constitucional de existir si honra a la Constitución, no hay ningún problema, o sea, el que honre a la Constitución participa sin ningún problema, ¿no? Entonces, primero la unidad, ¿no? Luego creo que es muy importante un espíritu de consenso, ¿no? Que haya como
¿Sabes cuando tú estás en un grupo y vas a tomar decisiones y tú notas mucho cuando todo el mundo quiere resolver, que no quiere tener la razón, sino lo que quiere es que construyamos juntos y echemos para adelante y tal? Bueno, ese espíritu tiene que trascender a las instancias políticas, ¿no? Que haya un espíritu de consenso que nos ayude. El tercero es la Constitución. Hay que restablecer y honrar la Constitución Nacional. Y el cuarto es la democracia. Es decir, necesariamente tenemos que volver a una dinámica democrática, a la dinámica de los votos, a la dinámica del respeto a la ley, a la dinámica de los partidos políticos que trabajan con transparencia frente a su militancia y al país. Y creo que esas 4 autopistas, ¿no?, pueden ir forjando lo que son las precondiciones para un gobierno que sea exitoso. Bueno, quizás un quinto que es importante es la eficiencia, no, es que es fundamental, es la eficiencia. Sí. Es decir, que quien ocupe cargo de gobierno sea el que sepa, o sea, los que sean los mejores. Sí, que haya meritocracia. Que no haya lo que los chilenos en su momento llamaron el cuoteo, ¿no? El cuoteo sí, era cuotas políticas. Que por los ministerios eran por cuota, ¿no? Esto para esto para esto. No, eso no, esto no es un gobierno de partidos, esto es un gobierno para el bien del país. Y generalmente en el ejercicio del poder, en aspectos técnicos, el bien del país lo tiene el que sabe, ¿no? O sea, el que lo puede hacer. Sí. No, es que es tan esperanzador, o sea, visualizar eso. Es esperanzador. Pensar en eso, que yo digo, nada más el hecho de pensar en que todo eso viene y que eso es posible, tiene que movilizar a toda la sociedad venezolana en esta gran oportunidad que tenemos. Quedan tan poquitos días y creo que es tan fácil lo que cada uno de nosotros como ciudadanos puede hacer, que es participar. En el episodio pasado dábamos 5 claves para que la elección saliera bien, o sea, porque no es solo votar, es también acompañar el cierre de los centros, es participar en la verificación ciudadana, es ayudar a movilizar votos, ayudar con la logística de los centros, es sobre todo enseñar a votar, porque hoy hay un gran deseo de cambio, pero la gente se puede confundir de cómo finalmente plasmar ese deseo de cambio en el tarjetón, en donde está Edmundo González en la tarjeta de la unidad. Y, ¿sabes? Yo digo, si uno visualiza todo lo que tú acabas de decir y uno visualiza esa Venezuela del futuro, donde finalmente podamos tener una vida digna, una vida donde haya justicia, una vida donde podamos vivir libremente, hacer estas tareas es algo que, ¿sabes?, que es una tontería, pues. Sobre todo que yo creo que va a ser el momento de la virtud cívica y de la virtud humana. Es decir, aquí el país requiere la mejor versión de nosotros mismos. Cuando usted esté en un dilema humano, cívico o político y te das cuenta que lo primero que aparece en el análisis eres tú, es porque no estás pensando bien. O sea, porque lo que realmente el país piensa es que pensemos en el nosotros, no que pensemos en el yo. Y creo que hemos demostrado que cuando pensamos en el nosotros, las cosas caminan muy bien, que somos capaces de donarnos a los demás. Y creo que eso es una enseñanza fundamental y es un poco lo que tú hablabas de la señora de Petare, ¿no? Sí. O sea, que en el momento más doloroso, en donde estamos más golpeaditos, en donde hay 7 millones de personas afuera, en donde vemos al futuro y a todos nos da miedo. O sea, aquí todos tenemos temor frente al futuro. Y que en ese momento podamos decir, bueno, pero el problema no es el miedo que yo tengo, sino el bien que le puedo dar al otro. Ahí estoy segura que vamos a poder salir adelante. Bueno, creo que ya nos toca cerrar este episodio del día de hoy. Quisiera que para el próximo lo podamos hacer ya en democracia. Exacto, el gobierno de Edmundo González Urrutia. Bueno, le decimos que el episodio número 10 también tenemos una entrevistada que va a dar mucho de qué hablar, pero queríamos agradecer, Pau. ¡Qué maravilla! Felicitaciones por este espacio. No, gracias. Y el 28 todos a votar, todos a trabajar, todos a defender el voto. Y los que rezamos, a rezar, porque van a faltar unos milagritos que Dios va a tener que poner lo que nosotros no podamos. Con mucha fe, como tenemos con la Vinotinto, más no tengo fe. Igualito, la misma fe que tenemos para llegar al Mundial, es la misma fe que necesitamos para que el país cambie y vaya hacia la democracia. Los invitamos a seguirnos aquí en el canal de YouTube y también a compartir este video en todas las plataformas que quieran. Sobre todo porque además este capítulo es importante que apenas salga hay que darle ruedo duro. Mucha difusión. Porque antes del 28, esto es consumible antes del 28 de julio. Muchas gracias, Pau, y gracias a todos los que se conectaron.